Primera sesión instalado el Parlamento Comunal, donde debatirán desde recursos hasta leyes. Reacción inmediata. Diputados de oposición califican nueva instancia como inconstitucional. Pide investigación. Presidente Maduro se pregunta por qué salieron más de 1 millón de votos nulos en las parlamentarias. Aclaratoria. Unidad desmiente que busque privatizar la CanTV. Oficializada, Asamblea Nacional juramentó a Susana Barreiros como defensora pública. Acuerdo histórico. Gobierno colombiano y las FARC logran consensos sobre víctimas de conflicto armado. Sanciones, suspendidos 9 jugadores por tangana entre Bravos y Navegantes. Melodía criolla. Nuestro Gustavo Dudamel dirigió parte de la banda sonora de la mítica Star Wars. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Jessica Brizuela y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, instaló el Parlamento Comunal Nacional, el cual se encargará de la aprobación de normativas para la regulación de la vida social, reforzamiento del orden público y la defensa de los derechos humanos. Diana Vázquez nos amplía. Para Cabello es necesaria la instancia parlamentaria comunal porque enfrentará a la nueva mayoría opositora que a su juicio busca dar un golpe de Estado desde el poder legislativo. La derecha nos va a provocar con las leyes comunales. Nos va a provocar. Bueno, esa es una batalla que hay que dar. O es comuna. La ley de tierra la quiere modificar. La ley de hidrocarburos la quieren modificar porque sus jefes así se lo exigen. ¿Quiénes son sus jefes? El imperialismo norteamericano y sus aliados. Ahora, esta batalla tiene que encontrarnos a nosotros organizados, muy organizados. Williams Dávila, diputado de Acción Democrática, denunció que el Parlamento Comunal no puede estar por encima de la Constitución ni de la expresión del pueblo que eligió a sus representantes. Es prácticamente desarrollar una política de autogolpe de Estado. Es desconocer un poder soberano del pueblo elegido por el pueblo, la Asamblea Nacional. Lo demás es paralelo. Lo demás es simplemente para sabotear. Lo demás es simplemente para crear una estructura de Estado que no está contemplado en la Asamblea Nacional, que no está contemplado en la Constitución. El Parlamento Comunal está facultado para ejercer funciones en el salón del hemiciclo protocolar y podrá debatir normativas del autogobierno. La Asamblea Nacional convocó para el próximo martes una sesión extraordinaria para la segunda discusión del proyecto de ley de semillas. Además, se realizarán la primera y segunda reunión para la designación de los 12 magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, el miércoles se efectuará la tercera y cuarta reunión definitiva para la escogencia de estos 12 magistrados. Desde el Parlamento, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Tomás Guanipa, diputado reelecto a la Asamblea Nacional, asegura que el Parlamento presidido por Diosdado Cabello actúa desde el desespero. Dice que no hay poder comunal que pueda contra un Congreso legítimo electo por los ciudadanos. Carla Salcedo Flores nos cuenta más. Frente a la campaña del miedo, según la cual nosotros vamos a la Asamblea Nacional a perseguir a trabajadores, a quitar beneficios, que todo lo contrario. Ayer hicimos una visita oficina por oficina en la Asamblea Nacional para conversar con los empleados del Parlamento. Y a todos les dijimos que se queden tranquilos, que vamos a la Asamblea Nacional más bien a liberarlos, para que nunca más tengan que montarlos en buses obligados para ir a larguísimas concentraciones de discursos aburridos de Nicolás Maduro, que nunca más se van a tener que poner la franela roja. Sostiene que los diputados opositores no caerán en la confrontación con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Queremos también ratificar que frente a las agresiones, a la camorrería, a la búsqueda de pelea permanente por parte del presidente, le recordamos a Nicolás Maduro y a su gobierno que para pelear hacen falta 2 y que se va a quedar solo, como hasta hoy está, solo porque ni el pueblo lo acompaña en esa pelea permanente.
Tomás Guanipa explica que los acuerdos internacionales serán revisados, así como el reciente nombramiento de Susana Barreiros como la nueva defensora pública. Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que aunque reconoce el revés electoral de las parlamentarias, se investigará cómo se produjeron 1,5 millones de votos nulos. Lirio Pérez nos dice que también pidió profundizar la rectificación en su gestión. El presidente informó que se averiguará la cantidad de votos nulos en los comicios legislativos. Me han dicho algunos compañeros que fueron candidatos y candidatas en algunos estados, en un estado, por ejemplo, en un circuito normalmente ganado por el chavismo, pierde una diputada nuestra, una candidata, por 82 votos y hay 16.000 votos nulos. Ella hizo un documento, lo va a meter para que se investigue a fondo, se determine la verdad y se tomen los correctivos constitucionales y legales sin llamar a quemar ni a matar a nadie. El mandatario nacional recibió en Miraflores a trabajadores de la CanTV, les dio 7 días para que le presenten un plan de relanzamiento de la empresa. A los médicos solicitó ampliar la cobertura de la misión Barrio Adentro. Para que me traigan el plan de mejoramiento, ampliación y rectificación de todos los servicios y el funcionamiento de CanTV. 7 días les doy. Hay una meta que yo quiero que nos propongamos en estos años 2016-2017. La meta de llevar la cobertura de Barrio Adentro al 100% de nuestro pueblo con la mayor calidad. Convocó a un debate para reimpulsar el bolivarianismo y la revolución. Yo hoy lancé reflexiones en 3 direcciones. Construir con gran capacidad de acción un plan de rectificación profunda de toda la revolución en función de más revolución. También por la R, un plan de rebelión popular ante las amenazas de la oligarquía y el imperialismo, un gran proceso de renacimiento del bolivarianismo. También anunció la creación de 30.000 pensiones para la misión José Gregorio Hernández y ordenó al ministro Manuel Quevedo destinar 5% de la misión vivienda a personas con discapacidad. En el Palacio de Miraflores, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. La diputada electa a la Asamblea Nacional de Elsa Solórzano desmintió que desde la oposición haya surgido la iniciativa de reprivatizar la CanTV. Solórzano denunció que trabajadores de la compañía telefónica fueron obligados a asistir a la marcha que se dirigió hacia el Palacio de Miraflores. Dijo que desde la Asamblea Nacional los diputados opositores trabajarán para evitar presiones sobre los empleados públicos. El gobierno perdió la elección. Perdió la elección con base en una campaña del miedo y con base en la campaña de la mentira y pretende seguir infundiendo miedo y mentira. La cosa está en que el pueblo no es tonto y así como masivamente, silentemente salió a votar el pasado 6 de diciembre, de la misma manera masiva y silente saben que el gobierno les está mintiendo. La dirigente hizo esos señalamientos en el Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, donde asistió como actual diputada de esa instancia a la sesión de cierre del periodo legislativo 2011-2016. Explicó que la elección de los nuevos integrantes del Parlatino será producto de un amplio debate público en la Asamblea Nacional. Este martes fue reinaugurado el Hospital del Mar en el estado Aragua por el gobernador Tarek El Aizami. Joana Morales nos tiene la información. Se estima que un total de 200.000 pacientes al año puedan ser atendidos en este centro hidrológico, ubicado en el municipio de Costa de Oro del estado Aragua, que permaneció cerrado por más de 5 años. El gobernador Tarek El Aizami designó a la doctora Moira Tobar como la directora del centro de salud. Obra que garantiza un derecho previsto en la Constitución, el derecho a la salud, y la creación y el fortalecimiento de un sistema público de salud. Yo lo he conversado mucho con Luis López. Tenemos que seguir multiplicando esta experiencia. Terapias en el área de traumatología, entre otras especialidades, serán tratadas de manera gratuita en el centro hidrológico. Terapias físicas y neurológicas, estimulación temprana, gimnasio, medicina estética y rejuvenecimiento, psicología, fangoterapia, cámara hiperbárica,
metabolismo y nutrición, fisiatría, acupuntura. Destacó que la reinauguración de este Centro Integral de Hidrología Médica generará más de 230 empleos. Desde Telearagua, Joana Morales, Noticiero Venevisión. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, considera que los diputados de la Asamblea Nacional convocaron a una sesión extraordinaria para hacerse de un poder de forma irregular. Estarían convocando a sesión extraordinaria porque hoy termina el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional que se va probablemente con el peor resultado de la historia de Venezuela. Entonces eso es completamente irregular, pretender a último minuto estar designando unas autoridades cuando ya hay una nueva realidad política del país, donde todos sabemos además que con las 2/3 partes que se designan esas autoridades. Enrique Capriles manifestó que a partir del 5 de enero el país necesita la institucionalidad de los poderes para que estos estén al servicio de los ciudadanos y no de un partido político. Aseguró que la nueva asamblea llegará a trabajar dejando de lado el revanchismo político. ¿Qué es más importante, Sukhoi, aviones de guerra, o el presupuesto de las universidades, o el presupuesto de la educación? O sea, ese es el debate que viene a la Asamblea Nacional. Entonces, todo lo que dice el gobierno, que si la ley del trabajo, que si todo, eso es una campaña de miedo que no le funcionó en la campaña electoral, que pretenden seguir insistiendo en ella para seguir distrayendo a la gente o para poner a la gente a dudar. Reiteró que la nueva Asamblea Nacional trabajará por la recuperación de la economía y el impulso de la producción nacional para acabar con las colas. Destacó que promoverán la ley candado para evitar las regalías del ingreso petrolero y garantizar que estos recursos se empleen en alimentos, salud y educación. Con la ausencia de la oposición en el hemiciclo de sesiones, fue juramentada la jueza Susana Barreiros como la nueva defensora pública general y sus 2 suplentes, quienes ocuparán el cargo por los próximos 7 años. Diosdado Cabello, presidente del Poder Legislativo, aseguró que el retiro de los diputados de la mesa de la unidad en la plenaria es una señal de sus intenciones de promulgar una ley de amnistía que libere a Leopoldo López. La doctora Susana estuvo al frente de un caso muy polémico, Hizo lo que tenía que hacer en justicia, aplicar la ley, todo el peso de la ley de acuerdo a los delitos que estaba siendo acusado. Lamentamos que no haya sido acusado por el asesinato de 43 personas, como debe ser acusado en cualquier momento el monstruo de Ramo Verde, para que verdaderamente haya justicia. La mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, en manos del PSV, aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de la Defensa Pública, la cual establece que ahora el Defensor Público General podrá ser removido de su cargo cuando incurra en delitos tipificados en la normativa por la mayoría absoluta del Parlamento previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ. El presidente de la Asociación Venezolana de Industriales de la Harina de Maíz, José Anzola, anunció que este sector solicitará un ajuste de precio para la harina precocida de maíz a 65 bolívares por kilo. Consideran que la situación se agudizó en los últimos años cuando el maíz blanco aumentó 582% y el precio del producto terminado durante ese mismo lapso solo aumentó 53%. Anzola explicó que los gastos están por encima del 250% de manera acumulada en los últimos 12 meses. Aseguró que la producción está garantizada, pero es necesario realizar un ajuste en el precio. El ministro para la Salud, Henry Ventura, aseguró que los miembros del gabinete ejecutivo están dispuestos a comparecer ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora en caso de que así lo requiera. Manuel Covela nos informa. Ventura señaló que los ministros no temen presentarse ante el Parlamento en respuesta a los diputados electos de la Mesa de la Unidad Democrática que han señalado que revisarán la gestión del gobierno nacional en materia de políticas públicas. Nosotros si tenemos que ir a la Asamblea, vamos a ir con la cara bien en alto, a rendirle cuenta que se la estamos rendiendo al Poder Popular. Entonces no nos van a chantallar ahí. Vamos por los ministros. Bueno, vengan pues, vengan y nos revisen. Ahí estamos. El titular de la cartera de salud informó que sostiene reuniones diarias con representantes de los gremios farmacéuticos para evaluar la disponibilidad de medicamentos e insumos con vista al abastecimiento del próximo año. Estamos revisando renglón por renglón cuáles son medicamentos del aparato respiratorio, cómo están los antihistamínicos, cómo están los para nebulizar, cómo está el Verodual, todos los medicamentos. Estamos revisando. Lo primero que estamos revisando es la cantidad de inventario que tenemos, los ADD que se aprobaron
para garantizar enero y febrero. El ministro Ventura también desmintió la muerte de una joven de 23 años por malaria en el estado Falcón, tal y como lo informó un medio de circulación nacional. Señaló además que los 4 casos de Zika en el estado Bolívar están controlados. Desde la Plaza Caracas, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, Alejandro Vivas, acompañado de los concejales metropolitanos de las distintas fracciones, informó que aprobaron un acuerdo que insta al nuevo Parlamento a discutir el ordenamiento jurídico de Caracas. El concejal hizo un llamado a los diputados electos para que discutan la propuesta de modificación de la ley del régimen municipal a 2 niveles del área metropolitana de Caracas, aprobada en 2009. Vivas aseveró que la ley quitó 11 de las 13 competencias del área metropolitana y más del 90% de su presupuesto. Para que podamos de una buena vez por todas poderle devolver las competencias y poderle devolver los recursos a la entidad metropolitana sin otro fin que el que darle estabilidad, que el que darle tranquilidad. Vivas aseguró que el gobierno nacional solo le ha colocado trabas al quitar competencias en materia de movilidad, espacio público y al crear instituciones alternas. Estas instituciones con presupuesto y con competencias y sin otra intención que sabotear el trabajo de los que en primer lugar fueron electos por los caraqueños y en segundo lugar quieren trabajar de manera sincera. Vivas hizo un llamado para que se discuta una ley que permita elegir a través del voto a las autoridades de lo que rigen el Distrito Capital, así como la creación de un ente legislativo local que no sea la misma Asamblea Nacional. Manuel Fernández, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, aseguró que los trabajadores de la CanTV no permitirán que a los venezolanos se les arrebate el derecho a las telecomunicaciones. Liz Flores nos informa. Los trabajadores de CanTV y Movilnet realizaron una concentración en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. También rechazaron la privatización de la empresa telefónica, como lo plantean algunos voceros de la oposición. Voceros oficiales y oficiosos de la derecha que ya están anunciando que quieren tomar esta CanTV que es del pueblo. No podrán. Cuento con ustedes, compañeros, pero más que yo, no soy yo quien cuenta con ustedes. Es el pueblo de Venezuela quien cuenta con ustedes. Es el presidente Nicolás Maduro que cuenta con ustedes. Que nadie se equivoque. Aquí hay pueblo para dar esta pelea y la vamos a dar. Nosotros no somos agresivos, nosotros somos pacíficos. Nosotros estamos dispuestos a construir un país en paz y por eso hoy estamos pacíficamente concentrados aquí. Los trabajadores de CanTV destacaron los logros alcanzados después de la nacionalización de la empresa telefónica. Más de 7 millones de venezolanas y venezolanos que actualmente cuentan con la telefonía fija, un 95% de aumento si hacemos la comparación cuando la empresa era privada. Más de 15 millones de venezolanos que tienen hoy acceso a la telefonía móvil a través de Movilnet, eso representa más de un 75% si lo comparamos con la empresa privada. Aquí en CanTV hubo un genocidio laboral, a donde el cual al pueblo no lo tomaban en cuenta, ni a los trabajadores. El pueblo ahora sí tiene la democratización de las telecomunicaciones, tiene los sectores ahora, tienen Canaimita, tienen Lacto, tienen todo. Y aquí dentro de CanTV, los trabajadores sí estamos dignificados. Desde la sede de CanTV en Avenida Libertador, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Delsa Solórzano, diputada electa ante la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, aseguró que uno de los principales problemas del país es el desabastecimiento que viene dado por la falta de producción nacional y por la corrupción en la importación de alimentos. Una de las razones fundamentales por las cuales hoy estamos como estamos es que aquí no se está produciendo. Aquí se dijo un día, no hay que producir comida, hay que importarla. Y se acabó completamente con el aparato productivo nacional, pero resulta que el dinero para importar comida se lo robaron y no tenemos para importar y no estamos produciendo. La también vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo informó que crearán leyes que protejan al empleado público de la persecución política. Insistió que todo ciudadano tiene derecho a pensar diferente sin afectar su condición laboral. Tú no puedes tener empleados públicos porque simplemente piensen de una manera, o no puedes tener empleados públicos que los obligues a ponerse una camisa del color de turno. Nuestros empleados públicos son servidores del Estado y deben ser respetados por la estupenda labor que hacen sosteniendo pues a ese Estado. Delsa Solórzano aseveró que llevarán leyes sociales concretas que no buscan modificar la ley del trabajo ni eliminar las pensiones. Insistió en que esperan que al conformarse la nueva asamblea exista cordialidad para que todo el pueblo se vea representado.
El diputado ante la Asamblea Nacional por el PSV, Jesús Faría, descartó que la victoria de la Mesa de la Unidad en las parlamentarias se deba a una propuesta que generara esperanza en la población y aseguró que la oposición se sometió al desgaste de la política gubernamental. Faría consideró que hubo voto castigo por parte de los simpatizantes oficialistas debido al malestar y el disgusto que provoca la situación del país. Manifestó que la falla principal del gobierno nacional fue el no haber presentado una propuesta que inspirara confianza. Nosotros fuimos a la campaña con la tesis de la guerra económica y el pueblo no creyó en eso. A mí no me cabe la menor duda de que hay síntomas y manifestaciones claras de desestabilización. Dólar today, la especulación, etc. Pero el pueblo no lo siente así. Y no lo siente así porque las manifestaciones de la crisis económica los golpean muy duramente en las colas y en los precios que se aceleran de una manera muy peligrosa para la sociedad venezolana. Ellos no presentaron ningún proyecto de país y muchas veces ni siquiera los candidatos, pero prometieron algunas cosas, hicieron promesas, como que las colas se acabarían, como que la inflación se reduciría. Nosotros vamos a estar pendientes de que ellos cumplan con esas acciones y que verdaderamente ejerzan de manera responsable su función como oposición y como mayoría en la Asamblea Nacional. Informó que a pesar de no haber logrado la mayoría de los escaños, los diputados oficialistas están desarrollando un plan de ofensiva política para alcanzar los objetivos del Plan de la Patria. La Red por la Defensa al Trabajo y Constitución otorgó un reconocimiento al vicepresidente director general de Venevisión, Eduardo Salinas, gracias a su contribución y ejemplar labor como dirigente empresarial en el sector comunicacional. El presidente de la organización, Vicente Brito, destacó la trayectoria y calidad humana de nuestro vicepresidente. Hacemos este reconocimiento a Eduardo Salinas, figura ejemplar en su larga y trayectoria de actividad gremial, su persona, sus cualidades, sus méritos y sobre todo su forma de ser como ciudadano, ejemplar. De igual forma, Salinas mostró su gratitud al recibir esta distinción y expresó el valor del trabajar por un futuro próspero para los venezolanos. Y a ustedes, pues, mi agradecimiento por esta placa, que es un reconocimiento, como les comentaba, a lo que ya ocurrió. Sin embargo, me obliga a seguir trabajando junto con ustedes por el país y para que nuestro futuro, que son nuestros niños y nuestros nietos en general, tengan ese futuro asegurado. Finalmente, ambas partes ratificaron la importancia de estrechar los lazos de unión y cooperación en beneficio del país. En Táchira, el 6CPC adelanta las investigaciones en torno al asesinato de una menor de 12 años, cuyo cuerpo fue hallado en el municipio Torbes con aparentes signos de abuso sexual y estrangulamiento. Marina Eglot nos tiene la información. La víctima de 12 años de edad había desaparecido el pasado domingo y su cuerpo fue hallado 48 horas después en el sector El Solar de San Josecito. No estaba maniatada, se encontró semidesnuda, ¿verdad? A las orillas de un caño de agua servida en este sector del Solar. Al momento se desconoce el paradero del agresor o los agresores de la menor fallecida. Estábamos en este momento por determinar, tras la experticia forense, lo que tiene que ver si la misma fue objeto de alguna violación por parte de algún ciudadano o si de la misma se recibió algún tipo de maltrato o agresión física. En lo que va de mes, 8 grupos delictivos han sido desarticulados en la entidad andina. Asimismo, en comparación con la misma temporada del año pasado, en 80% se ha disminuido el índice de criminalidad. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Venevisión. En el oeste de Caracas, un mototaxista fue asesinado tras resistirse al robo en el sector Los Magallanes de Catia. Fabiola Yaquinto nos tiene los detalles. Ángel Salcedo, de 22 años, fue interceptado por delincuentes cuando llegaba a su vivienda ubicada en el barrio Emilio Hernández. Los antisociales le dispararon para robarle la moto y sus pertenencias. La víctima trabajaba para la línea de mototaxis recta de Los Magallanes. Y en la noche estaba trabajando mototaxi, dejó la carrera y iba para su ruta. Y fue a visitar a su esposa con sus niños y se sentaron ahí en toda la casa de su mujer. ¿Cómo que fue? Como a las 7 de la noche. ¿Le quitaron la moto? ¿Le robaron algo? Sí, le quitaron todas sus pertenencias, todas sus cosas. Tiene más o menos como 3, 4 disparos. Familiares de un adolescente de 17 años denunció que el menor fue presuntamente víctima de ajusticiamiento por parte de efectivos policiales en el sector Río Cristal del municipio Libertador. Si yo tengo una credencial
Si yo tengo una chapa, yo puedo quitarle la vida a las personas y no pagar por eso. También en la zona del 23 de enero fue hallado un cadáver con varios impactos de bala que quedó identificado como Eileiker González, de 23 años. Se espera que la policía científica dé celeridad a las investigaciones para esclarecer este caso. Desde la morgue de Bellomonte, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. En estado de descomposición fue encontrado el cadáver de Francisco Javier Medinas Arias, de 36 años, desaparecido desde el viernes en el sector Guzmán Lander de Barcelona, en el estado de Anzoátegui. Francisco Medinas salió de su casa el viernes en compañía de 3 amigos, pero nunca regresó. Fue asesinado de un disparo en la frente. Extraoficialmente se conoció que la víctima había tenido problemas con uno de los amigos, quien es el principal sospechoso del crimen. Los cuerpos policiales están tras la pista de estos jóvenes para esclarecer el caso. Al menos 4 personas fallecieron de forma violenta en Cojedes durante las últimas 48 horas. Entre los hechos más resaltantes está el de un doble homicidio ocurrido en el barrio El Retazo de San Carlos, cuando sujetos desconocidos interceptaron a 2 hombres a quienes le propinaron múltiples disparos. Las víctimas fueron identificadas como Julio César Urbina, de 27 años, y Ramón Santana, de 40. También resalta el asesinato de un comerciante en la avenida Caracas de la capital cojedeña, mientras que en Tinaquillo el cuerpo sin vida de Carlos Alberto Farfán fue encontrado en plena vía pública presentando una herida abierta en la región frontal. En La Habana, los negociadores del gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo sobre las víctimas del conflicto armado que incluye un sistema integral para la reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición. El anuncio se realizó mediante una ceremonia solemne a la que asistió una delegación de 10 ciudadanos afectados por la disputa. El presidente Juan Manuel Santos recordó que aún falta por pactar el tema de la dejación de armas y la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil. Lo que buscamos es lograr una salida para que miles de guerrilleros dejen las armas, contribuyan a hacer efectivos los derechos de las víctimas y se reincorporen a la sociedad para defender sus ideas desde la democracia y no con violencia, con votos y no con balas. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas saludaron el convenio al que calificaron como un paso vital hacia la paz. En Brasil, un sondeo divulgado por la prensa colocó al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en un porcentaje de apenas 9% de aprobación días después del inicio de un procedimiento que podría llegar a la destitución de la mandataria. La encuesta fue realizada entre el 4 y 7 de diciembre, luego de que el jefe de los parlamentarios, Eduardo Cunha, aceptara una solicitud de juicio político contra Rousseff. Una denuncia de 3 juristas sostiene que la jefe de Estado maquilló las cuentas públicas durante su gestión entre 2014 y 2015. Tiempo de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información, no se aparten. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos y les comentamos que el ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, informó que en 55 meses la Misión Vivienda Venezuela construyó 939.143 viviendas en todo el país y aseguró que antes de que termine el año será entregada la vivienda 1 millón. El año 2015 hasta la presente fecha ha sido el año de mayor construcción de la gran misión Vivienda Venezuela. Tenemos hasta el día de hoy 939.140 viviendas, de los cuales 265.447 se corresponden a la ejecución del presente año. El titular de Hábitat y Vivienda manifestó que el gobierno garantizó los recursos para continuar ejecutando las viviendas y denunció que existe una campaña de descrédito contra la gran misión. Simón Calzadilla, diputado electo ante la Asamblea Nacional, rechazó que el gobierno amenace a los trabajadores públicos que votaron por la oposición con despedirlos de sus puestos de labores. Que nada sirvió que obligaran a los funcionarios públicos a elaborar planillas de 1×10 bajo amenaza. De nada sirvió que prometiera el presidente que iba a salir a la calle si perdía el proceso electoral o que iba a ganar como sea
y que se presionara y amenazara a los venezolanos y venezolanas que disfrutan de algún beneficio a través de alguna misión. Y así como eso no les sirvió, sino más bien fue rechazado, ahorita también es rechazado y condenado que estén amenazando a los funcionarios públicos en sus trabajos. Simón Calzadilla critica además que se coloquen personas como ministros que no están capacitados para ocupar esos cargos. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, actualizó las normas relativas a la protección de los usuarios, en la que destaca la prohibición del uso del teléfono celular por parte de los empleados ubicados en taquillas y puntos de atención al cliente. El organismo estableció entre las normas que los empleados bancarios deben evitar conversaciones o comunicaciones de tipo personal ajenas a la actividad de la institución bancaria o del público en general, mientras el cliente se encuentra en taquilla. Se especificó que los gestores de servicio deberán informar de manera explícita a los clientes cuando se haya concluido con la totalidad de su operación. Además, se exhorta a optimizar los procesos de atención, para lo que se podría solicitar más personal a fin de mejorar el servicio prestado. Sudeban también dio a conocer el calendario de los días feriados y lunes bancarios que tendrá el año entrante. Trabajadores de Alimentos Heinz informaron que ya fueron reactivadas 9 de las 13 líneas con las que cuenta la empresa, además de haber firmado la convención colectiva. El presidente del sindicato de Alimentos Heinz, Javier Breto, informó que tras llegar a un acuerdo en torno a las cláusulas pendientes de la convención colectiva con la empresa y en presencia del ministro del Trabajo, se hizo la firma del contrato colectivo y se reanudaron las actividades en dicha planta que se encontraban paralizadas desde el 16 de noviembre. Las líneas reactivadas fueron las de salsa de tomate, vinagre, gelatina y otros tipos de salsas. Según el sindicato, se está produciendo al 90% de la capacidad y se cuenta con la materia prima por lo menos hasta febrero del próximo año. Los gobernadores de Portuguesa y Anzoátegui, Wilmer Castro Soteldo y Aristóbulo Turis, junto al defensor del pueblo Tarek William Saab, señalaron que los integrantes del nuevo Parlamento no podrán aprobar leyes que están fuera de la Constitución venezolana. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Creo que es momento de ofensiva. Creo que esta derrota temporal para nosotros se convierte en una extraordinaria oportunidad para profundizar en las verdaderas transformaciones. No tiene viabilidad el Estado de Derecho si no somos capaces de construir un Estado de justicia. Y el empeño de Hugo Chávez Frías fue construir un Estado de justicia para poder garantizar el Estado de Derecho. El defensor del pueblo reiteró que la Carta Magna venezolana ha sido burlada en lo económico y lo político, pero es el marco protector para la solución de los problemas que afronta la población. Es el escudo de este pueblo, el escudo para resistir los tiempos que van a venir, porque el constituyente fue sabio en medio de esos grandes debates que se dieron, porque no crean, no fue nada fácil. Aseguraron que es necesario un redireccionamiento del trabajo gubernamental a todos los niveles para poder dar respuestas concretas a las necesidades de la población venezolana. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Diputados electos en el estado Carabobo inspeccionaron la planta de tratamiento de aguas residuales La Mariposa, constatando el abandono y desmantelamiento de las instalaciones. Los diputados electos Carlos Lozano y Romney Flores denunciaron ante el Ministerio Público el abandono de la planta de tratamiento que recibe y debería tratar las aguas residuales de varios municipios de la ciudad de Valencia. Informaron que la situación de la calidad del agua será uno de los temas que encabezará la agenda parlamentaria de los diputados carabobeños. Solicitaron al Ministerio Público que designe un fiscal especial que investigue la situación de la planta de tratamiento y de todo el sistema de potabilización. El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía recibió una auditoría de inspección por parte de la Autoridad Aeronáutica del país para demostrar los cumplimientos de los procedimientos y normas inherentes a la seguridad operacional. La actividad también sirvió para certificar la seguridad de la aviación e infraestructura del Aeropuerto Simón Bolívar. Recordemos que el Ministerio otorgó el certificado de explotador de aeródromos el 23 de julio de 2013, que garantiza a la comunidad aeronáutica mundial que Maiquetía cumple con las normas y métodos recomendados por la Organización de la Aviación Civil Internacional, la Ley de Aeronáutica Civil y regulaciones aeronáuticas venezolanas. En el municipio Los Alias de los Altos Mirandinos, la alcaldía concretó la instalación de cámaras de alta tecnología para incrementar la seguridad.
Los dispositivos fueron dispuestos en lugares estratégicos de la entidad. Se suman a una serie de herramientas para brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Con más funcionarios policiales, con nuestros decretos de cierre del municipio, con nuestras cámaras de seguridad ya funcionando en todas las zonas urbanas del municipio y con las casetas de seguridad y la red vecinal de vigilancia que tenemos en WhatsApp, sigue siendo San Antonio uno de los municipios más seguros del estado Miranda. Para la compra e instalación de los equipos fueron invertidos 5,5 millones de bolívares procedentes del Consejo Local de Planificación. Bien, es momento de hacer una pausa, así que no se aparte. Al regreso, más información. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, participará en la cumbre del Mercosur a celebrarse el próximo lunes en Asunción, Paraguay. Así lo confirmó el embajador de Venezuela en ese país, Alfredo Murga. El diplomático afirmó que el evento se desarrollará de la manera más positiva y normal posible y señaló que la situación en Venezuela no está en la agenda de la reunión. Agregó que las pasadas elecciones legislativas fueron ejemplo de democracia y respeto hacia las decisiones populares. En Los Ángeles, Estados Unidos, autoridades informaron que las escuelas de esa ciudad regresarán a su rutina habitual este miércoles tras el cierre de varios centros educativos por una amenaza de bomba. Según una encuesta, el magnate y precandidato republicano Donald Trump amplió su ventaja electoral con un respaldo del 38%, lo cual lo coloca por encima de sus otros rivales, quienes compiten por la presidencia del país norteamericano. Y la aspirante demócrata Hillary Clinton reiteró su compromiso con los 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos y anunció que cerrará los controvertidos centros de detención privados. Finalizamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco abogó por la eliminación del cobro de la deuda externa en países pobres, así como por el fin de la indiferencia y los conflictos. Bien, vamos a hacer una pausa y al regreso, estrenos y estrellas. Ya venimos. Buenas noches amigos, yo soy Carilis Cuadros y desde ya estaré acompañándolos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con el preestreno de Star Wars, El Despertar de la Fuerza y la colaboración de Dudamel en la banda sonora. Este lunes fue la primera proyección de la esperada película en Hollywood y el elenco desfiló por una gran alfombra roja en compañía del director y creador de Star Wars. No podían faltar los soldados imperiales y los robots para trasladar a todos al universo, así como lo dijo el actor John Boyega. Un universo sexy. Por otro lado, el Diario de Los Ángeles publicó que el venezolano Gustavo Dudamel fue el director de la banda sonora que inicia y cierra la 7ª entrega de la franquicia. Dudamel ya ha trabajado en otras ocasiones con Williams, sin embargo aseguró que era un gran honor y estaba muy inspirado con las piezas. El Despertar de la Fuerza se estrena este 18 de diciembre en las principales salas de cine del mundo. One Direction se despidió de sus fans. La banda juvenil ofreció a sus seguidores una última presentación desde un estadio londinense durante el show televisado X Factor. Los chicos de One Direction agradecieron por el apoyo que tuvieron durante 5 años de carrera y recordaron sus inicios en el mismo programa, lo que les dio la oportunidad de grabar un primer disco. Dijeron que se trataba de un momento muy triste pero necesario e interpretaron 3 de los éxitos de su más reciente álbum. Y desde allá es premiada en La Habana. La película venezolana del director Lorenzo Vigas recibió Mejor Ópera Prima en la 37ª edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. La coproducción venezolana-mexicana, protagonizada por Alfredo Castro y Luis Silva, narra un amor conflictivo en una caótica ciudad que hizo historia en el país al ser la primera cinta latinoamericana que obtiene el León de Oro en el Festival Internacional de Cine en Venecia. Y se revela el origen de la canción No Me Ames de Marc Anthony y J-Lo. El blog La Rocola Itañola aclara el sentido de la canción y dice que Marc es víctima de una enfermedad incurable y le pide a Jennifer que lo deje de amar por todo el dolor que una relación así traerá.
El video termina con lágrimas junto a una tumba y la esperanza de que el amor trascienda a la muerte. No me ames es un tema con mucha carga dramática que se convirtió en el himno de la relación que luego mantuvieron ellos, lo que los convirtió en una de las parejas más recordadas del show business. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Carilis Cuadros, que tengan feliz noche y nos vemos aquí en nuestra emisión matutina. Gracias, Carielis. Hacemos una nueva pausa. Bueno, y al regreso veremos qué nos tienes en los deportes. A ver. Franklin Vicente Sánchez está en el Hospital Pérez Carreño y necesita con urgencia Heparin de 150 miligramos. Las personas o instituciones que puedan colaborar deben comunicarse con los siguientes números telefónicos: 0412-719-3385 y 0414-018-9180. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con el béisbol profesional venezolano y uno de los 3 compromisos que vieron acción en esta jornada. Hablamos del duelo disputado entre Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario de Caracas. Nos vamos a las imágenes en donde los salados en este encuentro dominaron la ofensiva turca, limitándola a una anotación. Por su parte, precisamente los Tiburones conectaron 13 imparables y distribuyeron su ofensiva para fijar el marcador final de 6 carreras por 4. El pitcher ganador fue Sean Hill y A.J. Morris perdió el compromiso. En otro choque en Puerto La Cruz, los Cardenales de Lara midieron fuerzas ante Caribes de Anzoátegui y la tribu oriental se fue arriba en el marcador temprano en el juego, anotando 7 carreras en los 2 primeros innings. El dominicano Dennis Phipps impulsó 3 y conectó un cuadrangular. Por los Pájaros Rojos, Jairo Pérez remolcó 3 rayitas, pero no fueron suficientes. El encuentro finalizó con la victoria anzoatiguense 7 carreras por 4. Ganó Kelvin Marte, perdió César Jiménez y Pedro Rodríguez salvó el juego. En Maracay, los Tigres de Aragua vencieron 9 carreras por 1 a las Águilas del Zulia. Por los locales, el pitcher abridor Marcus Walden completó una labor de 7 entradas en las que permitió solo 3 imparables y ponchó a 4 sin permitir carreras. Por su parte, Argenis Díaz, Eduardo Escobar y Ben Guess remolcaron 8 de las 9 anotaciones del cuadro aragüeño. La derrota se la llevó Jayper Castillo. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional suspendió este martes a 9 peloteros de Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita que participaron en la trifulca del pasado sábado en el Estadio Nueva Esparta. Por la nave turca, Bruce Rondón, Jean Machi, Carlos Maldonado y Jesús Sucre fueron sancionados, siendo Rondón el más afectado con 8 juegos, mientras que por Bravos fueron suspendidos José Osuna, Eliezer Alfonso, Edgar Durán, Omar Bencomo Jr. y Luis Ramírez. Osuna recibió una sanción de 6 compromisos. El manager insular, Henry Blanco, fue multado. En notas del fútbol y de la Copa Italia, en el Giuseppe Meazza, el Inter goleó al Cagliari 3-0. Rodrigo Palacio, Marcelo Brozovic e Iván Perisic convirtieron los tantos del cuadro nerazzurro. La sorpresa del día fue la eliminación del Genoa del venezolano Tomás Rincón. Cayó 2-1 ante la Unión Esportiva Alexandria en su casa, el estadio Luigi Ferraris. En la Copa de Alemania, el Bayern Múnich derrotó por la mínima diferencia al Darmstadt con un tanto de Xabi Alonso al minuto 40 y avanzó a los cuartos de final del torneo. Y este martes se anunció el equipo ideal de la fase de grupos de la Champions League. El portero es Kevin Trapp y los defensas son Andrea Barzagli, Thiago Silva, Diego Godín y David Alaba. En el medio campo están William, Sven Combs y Raheem Sterling, mientras que el ataque quedó conformado por Hulk, Cristiano Ronaldo y Thomas Müller. Y así ponemos punto final a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden.